Bienvenidos a Relatos Extraños. En la casa de mi abuela hay varias habitaciones. Por lo tanto, para llegar al living, que es una de las últimas, hay que pasar por un pasillo que da entrada a este último. Mi abuela tiene varios santos, pero hay una habitación que tiene la foto de una virgen ensangrentada. Es un dormitorio que nadie usa. Hace unos meses comencé a sentir escalofríos cuando iba al living a prender la luz, que era de la galería delantera. Cuando me piden buscar algo que está en esas habitaciones, la verdad siento escalofríos a más no poder, como si algo estuviera ahí a mi lado. A todo lugar a donde voy, al pasar la puerta que da al pasillo. Antes de ayer, cuando oscureció, mi abuela me pidió, como siempre, que prendiera la luz. Esta vez fui con la linterna de mi celular. Pero cuando iba llegando y levanté la linterna, estoy segura que vi una figura femenina de baja estatura, vestida de blanco, muy delgada, con todo el cabello en su rostro. Lo más impactante era que prácticamente estaba transparente. Esto fue por unos pocos segundos, ya que cuando me frené para verla, se esfumó hacia un costado como si fuera un polvo, como si se desintegrara. De inmediato prendí la luz y salí corriendo de ahí. Ahora la que va a prender la luz es mi madre, ya que yo me quedo jugando con mi hermanito porque sé que mi abuela, si me ve sin hacer nada, me va a pedir que vaya a prender la luz. Siempre le dije a mi madre y a su hermana, mi tía, que yo sentía escalofríos cada vez que entraba ahí. Mi primita de 12 años comenzó a experimentar exactamente lo mismo hace unas semanas. De pequeñas íbamos siempre al living, pero después de eso no fuimos ni siquiera al baño, porque al entrar en ese pasillo sentíamos como si alguien estuviera muy cerca de nosotras, siguiéndonos. Recuerdo que mi abuelo dijo una vez que habitaba un fantasma en ese lugar, pero eso fue hace muchos años atrás, cuando yo era todavía pequeña, y al parecer era cierto. Recuerdo que desde que yo era pequeña siempre he dormido con la puerta abierta para que entrara la luz del pasillo, porque me daba mucho miedo. Y me sigue dando miedo todavía una habitación totalmente oscura. Siempre he sufrido de insomnio, así es que me acostumbré a ver muchas películas de miedo en la noche y luego pues no podía dormir. Un día estaba intentando dormir después de ver caricaturas. Esa noche no tenía sueño, pero mi madre siempre apagaba la tele para que yo me fuera a dormir y así no me acostumbrara a desvelarme. Pues la tele estaba apagada y yo me quedé mirando el pasillo. De vez en cuando le clavaba la mirada a aquel, pero mi cerebro estaba realmente alerta. Total, que creo que eran como alrededor de las 3. Recuerdo que volteé a ver mi reloj y en eso veo una dama vestida con un traje sucio, pero elegante. Pasó delante de la puerta. No podía verle el rostro, pues ella lo tenía cubierto
como si fuera un velo o algo así. Caminó sin voltear y solamente avanzó. Recuerdo que cuando terminó de irse me levanté de curiosa a ver si había llegado a la cocina, porque al final de ese pasillo está la cocina. Y no estaba aquella mujer. Esa fue la primera noche que pasé entera sin dormir. Eso fue cuando yo era pequeña. Hace un año le conté a mi abuela de lo que había visto aquella vez. Y ella me dijo que una bisabuela por parte de mi abuelo murió una semana antes de casarse. Él decía que esa mujer soñaba con su boda. Al escuchar eso me da escalofríos y aún recuerdo las palabras de mi abuela. Eran más o menos las 4 de la tarde y estábamos a punto de salir de la casa, cuando en eso mi madre me dijo que subiera y fuera a su cuarto por su cargador. Subí las escaleras y entré a la habitación. Tomé el cargador y justo antes de salir de aquella habitación, por donde está el gran espejo que está al lado de la puerta, pude ver una mujer acostada en la cama con una gran cabellera. No sé qué color sería, la verdad, y tampoco estoy muy segura de la ropa. Solo recuerdo aquel largo cabello y no puedo distinguir alguna expresión en su rostro. Rápidamente me giré hacia la cama para ver si no había alguien más ahí o alguna cosa. Y pude ver que la cama estaba perfectamente tendida. En ese instante salí corriendo de la habitación. También la vi en otra ocasión, en el que también iba por el cargador. Entonces, de la misma manera la vi, con su lacio y largo cabello extendido sobre toda la cama y con esa piel tan pálida e inexpresiva. Una vez recuerdo también que a altas horas de la noche escuché pasos de tacones y se escuchaban por todos lados, no sé por qué. Pienso que esa mujer ha venido a visitarnos y tal vez haya traído con ella a alguien más, puesto que una vez en una pijamada que hice con una amiga y mi hermana, bajamos a comer como a las 5 de la mañana. Y no es que nos hayamos levantado temprano, lo que pasa es que no queríamos dormir. Entonces, yo me quedé viendo la sala fijamente, sintiendo que en cualquier momento alguien iba a aparecer de la nada. Terminamos de comer y yo me subí dejando a mi hermana y a mi amiga en la cocina. Y al poco rato subieron corriendo muy agitadas y las dos decían que alguien se había parado detrás de mi hermana y que le había tocado los hombros. Mi hermana dice que sintió que alguien le tocaba los hombros y que en ese momento se sintió muy relajada. Incluso cerró los ojos un momento. Pensó que era mi amiga que le estaba tocando los hombros. Después, delante de ella escuchó que mi amiga le decía: «Hay una niña detrás de ti». Y en ese momento mi hermana dejó de sentir las manitas. Abrió los ojos y mi amiga estaba con sus ojos muy abiertos, mirando fijamente detrás de mi hermana. Mi hermana volteó y no vio nada. Y las dos salieron corriendo de ahí. Una vez que en mi escuela me habían dejado mucha tarea, pues tenía que hacerla, incluso la que tenía trazada, porque tenía que entregarla mañana. Tenía mucho estrés. Ya eran casi las 2 de la mañana, pero me empezó a dar mucho sueño. Me quedé dormida y de pronto me desperté, pero no pude abrir los ojos y tampoco me podía mover. Entonces recordé que cuando pasa esto es la parálisis del sueño y debo empezar a moverme si es que quiero volver a reaccionar.
En ese momento me invadió un miedo terrible. No podía gritar, no podía moverme en ese momento y sentí que todo lo que hiciera era inútil. Entonces comencé a escuchar pasos y luego escuché como alguien abre la puerta lentamente y entra a mi habitación. Yo sentía cómo me observaba y escuché que me dijo: no pierdas más tiempo. Yo escuché cómo se aproximaba hacia mí. Entonces escucho su voz en mi oído izquierdo y me vuelve a decir: ¿me escuchas? No pierdas más tiempo. En eso sentí una mano fría tocando mi espalda. No mires, no despiertes, me decía. Creo que ahí fue cuando me puse a sudar. No recuerdo lo que pasó después, pero sé que no fue un sueño, ya que el sudor que había dicho anteriormente ya estaba seco. Pero cuando tienes una pesadilla, despiertas sudando, y lo peor es que estaba sola en mi casa. Yo vivía antes en la casa de mi abuelo, con mi familia y mis primos. La casa de mi abuelo es un terreno más o menos grande con muchas plantas. Tiene un pozo y bajando la entrada para coches de esa casa hay un río. Yo era todavía pequeño y a mí me gustaba mucho ir al río con mi hermano y mis primos, pero ese día no quisieron acompañarme. Entonces me salí de la casa de mi abuelo. Eran como las 6 de la tarde. Ya no había rayos de sol, pero aún se veía iluminado, como que se veía azul todo o algo así. Y fui al río. Por ahí hay muchos árboles y a lo lejos, en las orillas del río, vi como una persona toda cubierta de mugre y desecho, pues el río está contaminado por las empresas que tiran sus desechos en él. Se estaba saliendo del río y cuando salió completamente comenzó a medio desvanecerse y antes de desaparecer vi cómo estaba volteando a verme. Y antes de verle la cara me fui corriendo. Le conté a mi mamá y ella me dijo que no podía ser posible porque después de la casa de mi abuelo ya no vivían más personas, aparte de los vecinos que ella conocía. Recuerdo que tenía 7 años más o menos y yo me había quedado totalmente sola en la casa. Mi padre había ido a trabajar y mi madre había ido a traer a mi hermana de la escuela. Esa tarde estaba viendo la televisión hasta que escuché la voz de un niño llamarme. Su voz provenía de la cocina. Al escuchar me di la vuelta y me encontré con un niño más o menos de mi edad. Era güero, su cabello era muy rubio y llevaba un traje blanco que le llegaba a los tobillos. Al momento no hice nada, solo me pregunté cómo era posible que hubiera un niño más en mi casa si yo no lo había invitado y mis vecinos no tenían hijos. Me fui acercando poco a poco a él, pero casi al llegar desapareció. Volteé a mi alrededor y al no verlo, giré para volver a ver en donde estaba anteriormente. Pero pensé que para regresar a la sala tenía que haber pasado al lado de mí, cuando de pronto escuché otra voz proveniente de las escaleras. Me giré y volteé hacia arriba y ahí vi a otro niño, pero esta vez su vestimenta era negra. Ese día me desperté en la madrugada
Iba a ponerme alarma ya que al día siguiente iba a ir a trabajar. En mi cuarto hay 2 camas. En una duermo yo y en otra mis tías cuando llegan de visita. Al tomar mi celular, vi a una mujer acostada en la otra cama. Recuerdo que tenía camisa blanca y unos pants verdes. Yo pensé que era mi tía, ya que a veces le toca hacer inventario y se queda a dormir en mi casa, ya que pues vive bastante lejos. Bueno, pues con la luz de mi celular alucé a esa mujer y vi que se sentó en la cama mientras me miraba. Luego puse mi alarma y vi que se acostó esa mujer de nuevo. Como les digo, pensé que era mi tía. Yo me volteé y me dormí. Cuando me levanté para arreglarme, vi que no había nadie. Busqué a mi tía y me di cuenta que no estaba. Se me hizo muy raro porque ella se levanta después que yo para ir a trabajar. Cuando salí del trabajo estaban todas mis tías en mi casa y les pregunté que quién se había acostado conmigo. Todas me dijeron que nadie se había quedado a dormir conmigo. Esa noche llegaron varias primas y como no todas cabíamos en mi recámara, pues unos durmieron en la sala, otros en los sillones. Una de mis primas que durmió conmigo me despertaba cada rato porque decía que yo la movía y yo le decía que no. En un momento de la noche comencé a sentir que no podía respirar y que alguien me decía al oído: ayúdame. Al siguiente día me fui con mis primas y les conté lo que había pasado. Y los que durmieron en los sillones dijeron que estaban aterrados porque habían visto una mujer de blanco con pants verdes en la cocina y cerca de mi cuarto. La sala de la cocina y mi cuarto están muy juntos. En un viaje familiar íbamos a una ciudad bastante alejada del pueblo donde vivo cuando cayó la noche. Así es que se decidió hospedarnos en una posada para al otro día poder salir temprano. La posada era algo vieja y frente a ella se veía lo que parecía ser un terreno viejo y cercado. Ya al irme a dormir sentí un escalofrío. Como siempre soy el último en dormirme, así que no planeo despertar a nadie. Pero por curiosidad me asomé por la ventana que da vista al terreno cercado y demacrado y veo a 3 personas. Una era una chica con cabello negro y ropa negra. Los otros parecían ser 2 hombres, uno adulto y uno joven. Al final, el sueño me gana y me quedé dormido. Al siguiente día, por curiosidad, le pregunté a la dueña de la posada que si se percató de las personas. Me dijo que ella no había visto a nadie. Yo le conté lo que vi y para mi sorpresa y terror ella me dijo: mira, no sé qué viste, pero en ese terreno yo sepulté a mi marido, a mi hijo y a mi hija. Ellos murieron en un accidente viniendo a este pueblo hace ya unos años.